ambiente como derecho interno. Y estos principios son centrales a la hora de llevar adelante las políticas y de resolver los casos. Entonces, ahí vemos algunos principios que son bastante novedosos en términos de derecho, que establece la Ley General del Ambiente. Me voy a quedar solamente, si vemos algunos de ellos, el precautorio que lo vamos a ver ahora, el de prevención, el principio de equidad intergeneracional ya lo vimos, la idea de pensar el hoy hacia el mañana, cómo situarnos en el hoy y proyectar hacia el futuro las consecuencias de nuestro accionar. El principio de progresividad, que también es central para la implementación de reformas y de políticas. Si yo solicito establecer un proceso de reconversión industrial, le voy a pedir al empresario, le voy a pedir que me presente su proceso de reconversión industrial, le voy a dar un plazo para ejecutarlo, no puedo pedirle que lo haga el día de la noche, le voy a dar un plazo, por ejemplo, de 4 o de 5 años, y ese proceso va a estar escalonado en etapas. Entonces le estoy dando la posibilidad de adecuarse a la normativa, mejorar su producción, pero también cuando establezco un plazo, un principio de progresividad, voy cerrando etapas como si fueran esclusas. La primera etapa, si se cumple, se cierra, no puede volver para atrás. La segunda etapa, cuando la pasé, también se cierra, no puede volver para atrás. Se llaman los principios del derecho, lo llamamos el principio de preclusión. Vale decir que en la medida en que yo acepté un plan como autoridad, el funcionario también lo consintió, el empresario también lo consintió, después ya no se puede volver para atrás. Si se vuelve para atrás, la sanción puede ser la clausura definitiva, la clausura temporaria o la definitiva de la industria. Entonces, el principio de progresividad es una ventaja, pero también es un compromiso y una responsabilidad, la contracara. Bien, vamos a ver un minuto el principio precautorio. Subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es la necesidad de complementación en las decisiones, es decir, generalmente la decisión la debe tomar en derecho, a nivel ambiental, lo importante es que la tome la autoridad local, pero después también que sea necesariamente apoyado por la instancia superior, porque en derecho ambiental o en el ambiente en general lo que vale, la autoridad prevalente debería ser la autoridad local, pero la autoridad que debe apoyar es la que está por encima. La que está por encima debe complementar y apoyar con recursos, con financiamiento, con lo que sea, pero siempre la responsabilidad local. El principio precautorio. Este es un principio también del derecho internacional, fue muy aplicado en la Convención de Cambio Climático y esto nos permite empezar a descorrer el velo de incertidumbre de alguna manera. Sin resolverla nos permite tomar alguna decisión en incertidumbre. ¿Cuál es el principio general del derecho? Nadie es culpable hasta que lo es, no, hasta que se demuestre lo contrario. Y este principio del derecho no es funcional al ambiente, no puede ser de ninguna manera funcional al ambiente. El ambiente requiere respuestas de carácter preventivo. Así como cuando no hay más nada para hacer, la Constitución nos dice que el que genera daño ambiental estará obligado a recomponer, no hay más nada para hacer. Lo primero que hay que hacer en ese proceso, sea de recomposición o sea es la prevención, es decir, inicialmente hay que minimizar el daño. ¿Cómo se minimiza el daño? Evitando que se siga produciendo. Pero el gran problema que tenemos es la incertidumbre. Entonces ahí, vean cómo está enunciado el principio, lo vamos a leer porque también es como un trabalengua, pero cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Vale decir que, si esto lo situamos, no sé, se me ocurre aplicarlo con un ejemplo, no sé si la verdad que se me ocurre ahora, no sé si estará muy bien, pero es la cuestión de Botnia, por ejemplo, ¿no? ¿Contamina o no contamina? Este es un tema, la pregunta de la calavera, ¿no? Ser o no ser. Bueno, en fin, la cuestión es qué medidas tomamos en el interín, en el mientras tanto, en el momento, digamos, no sabemos, tenemos incertidumbre, ¿cómo hacemos para tomar medidas? Bueno, acá está el principio precautorio. Y el principio precautorio es un principio que debe aplicarse cuando otras instancias no dan respuesta. Esto ha permitido, por ejemplo, fallos judiciales en casos en los que no existía información pública. Y estoy hablando de una situación que tiene que ver con la cuestión energética.
Hay un caso por ahí en La Plata de lo que se llamó subestación transformadora Sobral, no sé si alguno lo conoce, un caso judicial de bastante repercusión. Más o menos se trató de lo siguiente: ahí había una estación transformadora que pretendía ampliarse, en el cual la subestación transformadora, después de algún tiempo, creció un barrio alrededor. Ahí pretendían hacer un nuevo cableado de cable de alta tensión, ampliar la estación, y lo que sucedió es que los vecinos empezaron a oponer a esa transformación porque las líneas de alta tensión iban a pasar por distintos lugares del barrio que no estaban en ese momento situadas. Ustedes saben, existe la teoría de la contaminación del campo electromagnético, y eso trajo preocupación en la gente. ¿Qué fue lo primero que se realizó? Lo primero es que se pidió información al Estado para saber qué consecuencias tenían los campos electromagnéticos, se habían medido la intensidad de las ondas, qué afectación a la salud podía realizarse, y si existían estudios que pudiesen ponerse a disposición del juez para resolver el caso cuando se lo llevó. Y no había. El Estado no tenía, habitualmente no tiene estudios epidemiológicos de ningún tipo, no hay, no existe. No existe información que pueda establecer o correr la ausencia. Hay ausencia de información científica y de la información pública. Entonces, los vecinos le llevaron al juez lo que se llama el famoso mapa de la muerte, el barrio con las crucecitas, las personas enfermas, las personas muertas, las personas que recién se notificó su enfermedad. Y entonces, sobre esa base, y no existiendo información científica, el juez tomó la decisión de evitar o de impedir la ampliación de la subestación hasta tanto se pudiese certificar esa falta de información científica. ¿Basado en qué? Basado en el principio precautorio. Si este principio no hubiera formado parte de la legislación interna de la Argentina, el juez no hubiese podido tomar esa decisión. Y si la hubiese tomado, hubiese sido revocada en la instancia superior. Sin embargo, fue después sostenida en la instancia superior porque existe un principio. Este mismo principio se aplicó también, o se aplica también a la cuestión de las telefonías celulares. La ciudad de Buenos Aires, las antenas de telefonía celular no cuentan con la habilitación del municipio. Casi ninguna tiene, muy poquitas. Y entonces una de las cuestiones que se plantea cuando se quiere movilizar una antena o quitar una antena de la proximidad de una casa, de un edificio, de lo que sea, se le hace una pregunta al Ministerio de Salud y se le dice: ¿usted me puede certificar que la antena es inocua? Y el Ministerio de Salud siempre contesta lo mismo: no puedo certificar que la antena sea inocua. Con esa respuesta y la falta de habilitación por parte del municipio, es muy probable que un juez, utilizando un principio precautorio, o emita la orden de desmantelar la antena o emita otro tipo de orden que impida el funcionamiento de esa antena de telefonía celular. Entonces, vemos de vuelta la importancia de contar con información y la responsabilidad que tiene el Estado en esto. Porque el Estado es actor central en esta historia, no es un pasajero que está mirando cómo pasan las cosas, sino que es quien debe garantizar esto y quien debe disminuir la incertidumbre que hay, invertir para disminuir la incertidumbre. Sí. ¿Eso había pasado con los transformadores de CCB inicialmente? También. Todos tuvieron este tipo de cuestiones basadas en el principio precautorio. Pasa que también yo lo conozco más o menos, tengo información porque trabajo en el sur. El tema también que el papel del Estado a veces no solo no aporta información, no clarifica, sino que contribuye a generar... A oscurecer. Claro, porque hay zonas que son críticas por la ausencia de obras y el crecimiento de la demanda, 6% en épocas de mayor recesión, la demanda eléctrica. Y la gente también, porque también están los que tienen derecho a tener suministro. O la industria que va a establecerse en la zona, que va a dar trabajo, va a teóricamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona y que no pueden tener energía para trabajar. Entonces ahí es un componente de cuestiones media difícil. Y el Estado dice: no, tenés que darle suministro, fíjate, tenés que darle, pero si no me dejan hacer la prestación, pero tenés que darle igual. Yo por eso digo... Y la verdad que digamos, estas empresas estatales privadas hacen lo que pueden, porque con una medida judicial y con la autoridad de aplicación y te cobran multa, así perfecto, pero la industria no se asienta, la calidad de servicio es mala y hay muchos afectados colaterales también. Totalmente. No hay nadie que lo mire, debería ser un organismo del Estado quien lo vea desde el punto de vista integral. Totalmente. Porque obviamente los vecinos tienen sus intereses, claro, la empresa capaz que también, pero alguien debería ver el beneficio común o
una visión más general, porque si no es